Bienvenidos a las palabras clave. La lectura como creación, en el sentido sartreano, pero también la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 6 vamos a hablar de José Pablo Feynman. Algunos por ahí les llama la atención como José Pablo Feynman era escritor, no era el filósofo, no era ensayista. Sí, las dos cosas, pero no solamente eso. También fue guionista de cine, también fue dramaturgo y obviamente también fue crítico musical, también fue crítico de cine. O sea, todas estas actividades las realizó José Pablo Feynman entre, digamos, nacido en 1943 y que falleció en diciembre del 2021. Sus estudios superiores fueron, según la bibliografía, aparece como licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero desde la que trabajó mucho tiempo, pero también fue doctor en Historia, según otras fuentes, por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Formó parte de esa juventud que buscaba un cambio revolucionario para la sociedad capitalista argentina y militó en los tempranos, fines de los 60, tempranos 70, en la juventud peronista. Si bien con desde el principio, una posición muy crítica respecto a la acción armada de Montoneros. O sea, y no solamente fue un militante político, también fue periodista, formó parte también de la renovación peronista de los 80, encabezada por Cafiero, que después pierde con, digamos, la ortodoxia menemista y demás. Escribió sobre historia, ¿sí? Escribió sobre filosofía, escribió sobre música, escribió sobre cine y, digamos, para hacer un pequeño recorrido, ustedes lo puedan referenciar, vamos a citar algunas de sus obras, no todas, para que ustedes vean por dónde pueden entrar al pensamiento de José Pablo Feynman, más allá de la novela que vamos a comentar hoy. Por ejemplo, si ustedes quieren leer ensayos, Filosofía y Nación, López Rega, La cara oscura de Perón, La creación de lo posible, Ignotos y famosos, Política, posmodernidad y farándula en la Nueva Argentina, 1994, La sangre derramada, Ensayos sobre la violencia política, escritos sobre el cine, El cine por asalto del 2000. Y hay un libro impresionante para los que estén interesados en un análisis profundo del fenómeno peronista. Hay un libro que él publica que se llama Peronismo, Filosofía Política de una Persistencia Argentina, en 2 tomos. Y digo, es un libro son 2 libros muy interesantes, pero hay que tomar valor porque suman más de 700 páginas, sí, un poco más de 700 páginas los 2 libros juntos. Pero digamos, es una buena introducción para comprender el movimiento peronista. También fue guionista de Últimos días de la víctima, de Eva Perón, esa película en la que Esther Goris hace de Eva Duarte de Perón, El amor y el espanto, El visitante y Ay Juancito. Para los que quieren disfrutar de sus clases de filosofía, todavía está, a pesar de que él falleció en diciembre del 2021, se puede encontrar en algún canal de YouTube, Filosofía y aquí y ahora, que tuvo como al menos 5 temporadas. O sea, una vida muy laboriosa, muy rica en producción y en producción muy variada. Yo tenía acá, tal vez era digamos, intentando seguir los pasos de su maestro, uno de sus maestros, ¿no? Que es obviamente Jean-Paul Sartre. Bueno, muy bien, nosotros hoy nos vamos a dedicar a una de sus novelas, ¿sí? A una de sus novelas, publicada en 2005 con reediciones en 2007 y en 2009. Se puede acceder y aparte porque es una novela muy breve y que se puede conseguir en ediciones baratas. Esta, por ejemplo, yo tengo 2 ediciones. Tengo una edición de una editorial, digamos, comercial y otra edición que sacó Página 12 allá por el 2007. O sea, son libros que se consiguen.
Ahora, ¿por qué elegimos esta novela podemos haber elegido La astucia de la razón, o El mandato, o El ejército de ceniza, o Ni el tiro del final, que son novelas muy interesantes, o Últimos días de la víctima, de la cual también es un guión para la película? Bueno, elegimos La sombra de Heidegger porque en La sombra de Heidegger hay un entrecruzamiento muy rico, que era el que vivía José Pablo Feynman, graduado en filosofía, filósofo ante todo, y también apasionado por la historia. De hecho, por ahí su obra ensayística más notable es este libro voluminoso que está acá, de más de 800 páginas, bastante deteriorado por el uso, que se llama precisamente La filosofía y el barro de la historia. ¿Por qué la filosofía y el barro de la historia? Porque, bueno, lo que plantea en el desarrollo de los tiempos modernos no es un libro que hable de toda la filosofía, sino que empieza más o menos en el iluminismo y sigue hasta la actualidad, analizando todas las corrientes filosóficas. En todo momento la sitúa históricamente en digamos, una instancia real, no teórica, una instancia, digamos, sí, real o práctica, digamos. O sea que las teorías, las ideas son encarnadas por hombres que viven una circunstancia histórica determinada y por lo tanto tienen que poner a prueba sus teorías en un determinado ámbito que no han elegido. Estoy hablando en términos bastante existencialistas, digamos. Después vamos a avanzar sobre esto. Y en este sentido, La sombra de Heidegger, si bien es una novela de ficción, ¿sí?, es una novela filosófica. ¿Qué quiere decir esto? Que se plantean temas filosóficos respetando el cruce entre la teoría y la práctica. Alguien diría la teoría y la praxis, se pusiera un poco más marxista por ahí, ¿no? Y lo hace respecto de una obsesión que tenía José Pablo Feynman, que era el filósofo Martin Heidegger, que a partir de su conocimiento él lo consideraba el mayor filósofo del siglo XX, a partir fundamentalmente de una obra de Heidegger, de la primera que publicó en 1927, que es Ser y Tiempo, donde explica el concepto del ser ahí, del famoso Dasein, del arrojo al mundo, de una subjetividad que está siempre situada en un contexto determinado y condicionado por esas circunstancias. Y la novela lo que va a plantear, y lo que obsesiona a José Pablo Feynman, es que precisamente, si bien reconoce o admite que Martin Heidegger fue el principal filósofo del siglo XX, innovó completamente la filosofía y dejó un gran legado, al mismo tiempo fue nazi. O sea, esa idea de que cómo puede ser el pensador más brillante del siglo XX adherir a la barbarie del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Y eso es el tema a desarrollar en la novela, que está narrada en la primera parte a partir de la carta de un filósofo alemán que fue discípulo de Heidegger, que fue deslumbrado por su brillantez teórica y que al mismo tiempo esa brillantez teórica lo llevó, igual que a Martin Heidegger, a adherir al partido nazi. O sea, y contar cómo eran las circunstancias en esa Alemania 2 años previos, 1930, 1929, 1930, previo al ascenso, en realidad 3, porque Hitler a 7 de enero del 33. Y cómo, digamos, Heidegger, el pensador más brillante de esa época, se hace nazi y apoya directamente al nazismo, y específicamente a supuestamente a la izquierda, entre comillas, que eran las tropas de asalto de las SA. Y cómo es nombrado rector de la Universidad de Friburgo por influencia de Ernest Röhm, que era precisamente el líder de las SA, las tropas de asalto. Y cómo desde ahí Martin Heidegger se convierte en un ideólogo justificador del régimen nazi, es más, un adulador de la figura de Adolf Hitler, un famoso discurso donde habla de las bellezas de las manos de Adolf Hitler. Y también otra cuestión es cómo, cuando la facción derecha del partido nazi decide terminar con esa facción izquierda de las SA,
en la famosa Noche de los Cuchillos Largos, donde se producen más de 3.000 asesinatos internos dentro del partido, Heidegger, a tiempo antes de que ocurra eso, renuncia al rectorado de la Universidad de Friburgo y consigue sobrevivir a la matanza. Y al mismo tiempo, como Heidegger también, no solamente consigue sobrevivir a la matanza, sino que también consigue sobrevivir a toda la guerra. ¿Sí? Y puntualmente, durante toda la guerra, hasta la caída del régimen nazi, sigue pagando la cuota partidaria. Y a posteriori, después de la Segunda Guerra Mundial, si bien es sometido dentro del proceso de desnazificación, le prohíben dar clase durante mucho tiempo, hablar en público, jamás hace una autocrítica de su adhesión al nazismo, a pesar de las demandas de grandes autores como Thomas Mann, el gran Thomas Mann de la montaña mágica, y otro teórico como Herbert Marcuse y demás. O sea, nunca produce ningún tipo de autocrítica. Esta cuestión excede lo que yo hice el contexto, eso excede la novela. La novela es la tragedia de un filósofo teórico alemán que sigue a Heidegger y lo sigue en todas las circunstancias, no solamente en su teoría, sino también en la práctica, porque de hecho se afilia al partido nazi y sigue dando clase de filosofía de la historia, siguiendo las instrucciones que le bajan del partido, que eran muy rigurosas, y era algo evidente, que si no la seguía era perseguido por la Gestapo, enviado a un campo de exterminio, directamente fusilado con un tiro, o con un disparo en la cabeza, o fusilado ante un paredón. Esa coyuntura es la tragedia de Dieter Müller, es eso, es el proceso de cuando va tomando conciencia de en qué cosa se vio inmerso por la influencia de Martin Heidegger. Y en realidad también es el planteo de José Pablo Feynman, porque el interrogante es cómo, digamos, el pensamiento más claro, teórico, que da la filosofía, puede llevar a la barbarie nazi. La novela es muy breve, ¿sí? Es muy dinámica, e incluye escenas, personajes como Hannah Arendt, no solamente de Martin Heidegger, aparece también Hannah Arendt como personajes reales. Y hay una escena deliciosa, digamos, en el sentido de que es muy sutil, que cuando van con su amigo Rainer Dieter a Berlín, que ellos eran de Friburgo, de la provincia, van a un cabaret, y lo que hace José Pablo Feynman, que era un cinéfilo, es hacer aparecer a Liza Minnelli en ese cabaret de Berlín, reproduciendo literariamente la escena de la gran película de Bob Fosse, precisamente Cabaret. Y, digamos, y remite a otra película, ¿sí? Que es El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, que habla del surgimiento del nazismo, y hay otra escena donde en un cabaret berlinés los muchachos de la CSA entran a romper todo, a pegarle a los clientes, destrozan el lugar, esa idea de que el cabaret como símbolo de la decadencia alemana, de la corrupción, de los elementos foráneos, judíos, capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. La novela es breve, es una novela filosófica, hay que leerla con atención, pero es una novela breve. De hecho, para que no se asusten, no llega a las 150 páginas. Pero es una novela breve e intensa y cargada de ideas para reflexionar sobre ella. Así que bueno, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.